Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente les da la bienvenida a nuestra charla de esta noche, Conjunto de Vivienda Sostenible, las orquídeas en IPIS de Goicoechea, a cargo del arquitecto Esteban Francisco Quirós Ramírez. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas, las cuales serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista, el arquitecto Esteban Quirós Ramírez, es egresado de la carrera de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Desde el 2022 se desempeña como arquitecto junior para Carazo Arquitectura. Cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos habitacionales para el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU, así como en proyectos arquitectónicos de distinta escala y tipología para Carazo y Arquitectura. Ahora bien, le doy la palabra al arquitecto Esteban Quirós para que inicie su conferencia. Adelante, Esteban. Hola, muchísimas gracias, Carol. Bueno, antes que nada, extender un agradecimiento al colegio, ya que no es la primera vez que me invitan como panelista y espero que no sea la última tampoco. Me emociona muchísimo ser parte de toda la investigación, de todo el desarrollo, de toda la divulgación de proyectos que desarrolla el colegio en sus distintas ramas. Y siempre que vengo me emociona muchísimo poder compartir ideas, poder recibir preguntas, poder hacerle preguntas a las personas. Entonces, antes que nada, ese agradecimiento con el colegio. Y agradecer también a las personas que se han hecho presentes y muchísimas gracias también por la atención que van a poner para la presentación que les voy a hacer. Ojalá la encuentren de muchísimo interés y ojalá podamos tener preguntas y una buena conversación después de esto. Siempre que introduzco este tema me parece muy interesante la imagen que tenemos ahorita en pantalla, por el hecho de que yo creo que es una imagen fácilmente identificable para la mayoría de nosotros. Yo tengo 28 años y todos los 28 años de mi vida los he vivido aquí. Y a pesar de que lo que tenemos en primer plano, bueno, todos lo reconocemos como el Parque de la Sabana, ¿verdad? Como esta zona de San José. No estoy hablando de esta, sino que, digamos, yo soy de Desamparados. De lo que estoy hablando es de nuestra gran área metropolitana, en la cual he vivido toda mi vida y doy fe de que es un lugar increíble, llenísimo de oportunidades, llenísimo de experiencias, donde todos sus habitantes pues encontramos todos los días algo que hacer, algo nuevo que encontrar. Y es el lugar en Costa Rica donde muchísimos de nosotros costarricenses hemos hecho mejor en nuestras vidas. Ni siquiera hablo de forma especial cuando digo que yo vivo aquí, porque si los números no nos engañan, y lo cierto es que muy seguramente no nos engañan, eh, los que, todos los que estamos aquí presentes, o por lo menos la mayoría, vivimos o hemos vivido aquí. De hecho, eso nos hace parte de el total de 4,2 billones de personas que viven hoy en día en nuestras ciudades del mundo. Eso es casi más de la mitad de la población total. Y es un fenómeno que va a seguir creciendo, ya que para el año 2030, apenas dentro de unos ya 6 años y medio, este número se espera que ascienda a 5 billones de personas, es decir, el 60% de la población del mundo. Es un fenómeno que ya nos dimos cuenta que no se va a detener, va a seguir incrementándose y cada vez vamos a ser más las personas que vamos a pasar a convertirnos en pobladores urbanos y a tratar de gozar de todas las posibilidades y experiencias que ofrecen las ciudades del mundo. Para demostrar mejor este fenómeno es fácil, digamos, irnos tan solo 30 años atrás a lo que era el Gran Área Metropolitana en 1990 y tenía 1,7 millones de habitantes. Y como podemos ver que tan solo en 30 años hemos logrado triplicar la huella urbana de nuestra Gran Área Metropolitana y duplicar la cantidad de personas que viven en esto. Lo cierto es que es un fenómeno positivo porque las personas suelen venir a las ciudades desde el campo o suelen prosperar o querer quedarse viviendo dentro de las ciudades por todas las posibilidades que estas ofrecen, por todas las posibilidades de educación, posibilidades de acceso a servicios, posibilidades de entretenimiento, que todas las personas siempre venimos a las ciudades buscando. Sin embargo, esta es una afirmación muy fácil de hacer si la vemos en un par de imágenes tomadas a cientos de kilómetros de altura. Porque si nosotros nos acercáramos un poco más, la realidad que encontramos es muy distinta, en nuestro propio país incluso. Nos topamos con términos como déficit de vivienda,
Lo cierto es que cada vez sabemos, como ya lo mencioné, cada vez sabemos más personas que queremos vivir en las ciudades porque tenemos sueños, porque tenemos esperanzas, porque para nuestras familias y para nosotros mismos. Pero lo cierto es que cada vez más las ciudades están dando menos abasto para todas las personas que tenemos esos sueños y que tenemos esas aspiraciones de vivir dentro de una ciudad. Para aquellos que sí logramos conseguir vivienda, encontramos que la mitad de las casas de nuestro país requiere mejoras. Entonces, no solo se vuelve una dificultad conseguir hogar, sino también conseguir un hogar digno. Porque al hablar de que requiere mejoras, podríamos sacar otro dato, y es que 1 de cada 3 viviendas de Costa Rica tienen una falencia crítica, lo cual las hace completamente inhabitables o inadmisible que una persona tenga que pasar su vida dentro de esta vivienda, siendo el lugar donde pasa la mayor parte de su tiempo y donde debería sentirse más seguro. Y uno de los más tristes, pues me parece a mí, es el tema de la desigualdad, ¿verdad? Yo creo que la imagen lo ejemplifica muy bien, como la realidad de las ciudades es que todas las personas venimos con los mismos sueños, con las mismas aspiraciones y deseamos las mismas cosas para nosotros y para nuestras familias, pero no siempre se logra repartir de manera equitativa todos estos beneficios de las ciudades. A mí me parece una cosa sumamente cruel, porque aquí podemos ver dos realidades de dos personas, como decía yo, con las mismas aspiraciones, los mismos sueños, y día a día les toca ver cómo para algunos es posible y para otras personas no es posible. La buena noticia es que, bueno, dentro de nuestro gremio, ingenieros y arquitectos, nosotros pues hemos estudiado, hemos analizado, observamos este fenómeno todos los días, y nos toca después no solo quedarnos de brazos cruzados, sino también proponer ideas, ¿verdad? Entonces es donde nos damos cuenta de que dentro de las ciudades el modo de vida debe ser de ciertas formas. No podemos seguir pensando que vivir en las ciudades puede ser como hace 30 años, como hace 20 años. Vivir en las ciudades ni siquiera puede ser como era hace una semana, sino que el habitar de las ciudades debe ser algo que debe estar constantemente reinventándose, aprendiendo de sí mismo, y hemos sabido dar soluciones a los problemas que tenemos. Hemos aprendido que el estilo de vida sostenible es la forma de vivir en las ciudades, que es posible que generemos comunidades urbanas que sean amigables con su entorno, es posible y es una realidad en muchísimos lugares, incluso en nuestro país, poder crear asentamientos urbanos que no deterioren el lugar donde se encuentran, que más bien sepan devolver algo al entorno, sepan devolver algo a las personas y sepan devolver algo a la ciudad. Que conectar componentes es sumamente importante, y a la hora de conectar componentes no solo hablamos de infraestructura, que es muy importante también, ¿verdad? El tema de saber construir carreteras, saber dotar a las personas de los servicios, pero sino también saber conectar a las personas consigo mismas, ¿verdad? Porque las ciudades, si bien las personas vienen en busca de sus hogares, de sus estilos de vida, también vienen en busca de generar relaciones, de poder conocer personas, de poder generarse un estilo de vida agradable, y que el vivir en las ciudades sea pues una experiencia muy buena para ellos. Y como mencionaba también, nos hemos dado cuenta de que, en mi caso, yo soy completamente convencido de que la solución siempre va a ser habitar el presente. No podemos dar las soluciones de siempre a los problemas actuales, ¿no? Sino que tenemos que entender la vivienda y las ciudades como un lugar para habitar el presente, albergar nuestro pasado y poder proyectar nuestro futuro, ¿verdad? Siempre debemos estar al día con nuestras ideas, con nuestras soluciones, porque lo cierto es que los problemas también están siempre al día. A la hora de desarrollar el proyecto que estoy presentando, yo sabía que existían muchísimas dificultades, las cuales, pues como acabo de mencionar, nosotros sabemos que tienen soluciones. Y si fuera sencillamente de aplicar las cosas que yo acabo de mencionar, pues bienvenido sea, no tendríamos esos problemas. Nosotros sabemos que no es tan fácil, nosotros sabemos que siempre hay dificultades, dificultades de índole social, dificultades de índole económico, dificultades dentro del planeamiento, pero lo cierto es que nosotros mejor que nadie sabemos que esos problemas tienen soluciones y que usualmente están a cargo de nosotros y que sabemos de esas. Esa era una cosa que yo sabía claramente a la hora de comenzar con el desarrollo de este proyecto. Sin embargo, por falta de experiencia, a la hora de comenzar con el desarrollo de este proyecto, topé con un problema para el que no estaba para nada preparado. Y era que al momento de realizarle a las personas la pregunta de si consideraban atractiva la idea de vivir dentro de un edificio de apartamentos de varios pisos, con la condición de que, por supuesto, fuera más asequible, más compacto y sostenible, 1/3 de las personas, era la mayoría de las personas la que no estaba dispuesta
abandonar el estilo de vida más tradicional que tenemos dentro de nuestras ciudades, entendiéndose el estilo de vida de un barrio, el estilo de vida de una casa propia, el estilo de vida de tal vez estar más alejado de los servicios, que son todas esas cosas que ya hemos definido como insostenibles y como uno de los principales problemas para el desarrollo sano de nuestras ciudades. Pues las personas preferían conservar ese estilo de vida que cada vez se vuelve más inaccesible para muchos, se vuelve insostenible para el resto, se vuelve insostenible para todos de hecho. Entonces fue el momento en el que yo no tuve más que hacerme la pregunta de entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo, verdad? Porque cuando las personas para las que está destinado un proyecto no lo desean, podría entenderse como ser terco o como ser necio el querer seguir insistiendo. Más aún cuando los cuestionamientos que tienen estas personas son completamente válidos, ¿verdad? Son cuestionamientos que tienen las personas porque no están seguros de si van a tener el espacio para vivir dentro de uno de sus nuevos estilos de vida, que prefieren tener espacios más cómodos, más privados para sus familias, incluso para sus mascotas, ¿verdad? Que tienen inquietudes sobre cómo va a ser la relación con los vecinos, ese estado de cercanía, si pueden haber conflictos, y que no hay privacidad, principalmente, una de las principales críticas que tenían estas personas, y que pensaban que vivir más cerca podría llevar a roces con los vecinos, ¿verdad? Las personas han estado siempre muy acostumbradas a su casa propia, a su casa con patio, a su casa donde puede tener sus perros, donde sencillamente es elegible el tener que relacionarse con el resto de personas, y a pesar de que sabemos que es el motivo de muchos de los problemas que conlleva el habitar contemporáneo, pues las personas siguen prefiriendo eso antes que arriesgarse a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, en su momento, fue cuando llegué a un punto de inflexión y tuve que tomar una decisión. Si continuaba con el proyecto, con las ideas que yo quería demostrar, con las ideas que yo quería presentar, de las que estaba sumamente convencido que eran la solución para muchos de los problemas que teníamos actualmente, o si sencillamente pues tomamos la opinión de las personas, que a fin de cuentas es la opinión más importante que tenemos, es la opinión más valiosa que tenemos. Y la decisión a la que tomé fue pues continuar con el desarrollo del proyecto, por eso estoy presentando esto. Con un objetivo, con el objetivo de mostrar que habitar la ciudad de manera sostenible no solo es posible, sino que también es atractivo. Y es aquí donde planteo el reto que hoy en día tenemos muchísimos de los profesionales que estamos dentro de este tema de la construcción, de la arquitectura y de la ingeniería, porque hoy más que nunca estamos obligados a que nuestros proyectos, nuestras ideas y nuestras propuestas sepan demostrarle a las personas, sepan convencerlas de que muchísimos de los prejuicios que existen no son ciertos y que hay ideas más actualizadas, más contemporáneas, que si bien es cierto, significan tomar un riesgo, son el camino verdadero que tenemos hacia ciudades mejores y más sostenibles. Fue entonces como desarrollé el título de esta presentación, que es el conjunto de vivienda sostenible de las orquídeas en IPIL de Goicoechea, con ese objetivo, que fuera un proyecto demostrativo, que fuera un proyecto que sobre el papel, sencillamente, fuera una herramienta para demostrarle a las personas todo ese tipo de actividades, todo ese tipo de beneficios, todo ese tipo de estilos de vida que se pueden acceder dentro de un proyecto que tal vez no les convence, o que tal vez no les convencía cuando se los planteé dentro de una simple encuesta, ¿verdad? Y es entonces donde planteamos también cuáles son los ejes que debe tener este proyecto para cumplir con todas esas cualidades que estaba mencionando. Los nuevos proyectos de vivienda dentro de nuestras ciudades sabemos que tienen que ser económicamente asequibles para combatir ese tema de la desigualdad que tenemos, porque lo cierto es que por la infinidad de beneficios que significa habitar dentro de las ciudades, pues podemos intuir que tampoco va a ser una cosa muy grande. El suelo urbano es cada vez más caro, la cercanía con los servicios es cada vez más cara, y es donde empezamos a ver que muchísimos de los proyectos de vivienda que tenemos se empiezan a ubicar más bien en las periferias de las ciudades. Entonces, una persona que tiene menos recursos para acceder a vivienda, pues terminará viviendo en las periferias de las ciudades, tendrá acceso a su vivienda, sí, pero estará muchísimo más lejos de los beneficios, de los servicios, de la educación, de la salud, que es realmente lo que esa persona vino buscando a la ciudad. Entonces se vuelve completamente contraproducente, más cuando hablamos de una familia que tal vez no tiene acceso a un vehículo propio. Entonces hay muchísimas estrategias que tienen que ser aplicadas sí o sí para que un proyecto de este tipo sea económicamente accesible y que las personas puedan acceder,
que la mayoría de las personas puedan acceder a este tipo de proyectos. Tenemos que hablar de proyectos que sean sostenibles y reduccionistas de manera holística. No estamos hablando únicamente de lo que es ahorro de recursos, ahorro de materiales de construcción, sino que tenemos que plantear proyectos que sean holísticamente sostenibles desde su planeamiento, incluso sigan siendo sostenibles una vez ya se hayan realizado. Una de las críticas de las personas que mencionábamos, tenemos que asegurar que los entornos que estamos generando sean también una forma de crear comunidad dentro de las personas. A las personas, a la mayoría de personas, por lo menos, no le interesa el tema de estos nuevos estilos de vida en alturas, de esos estilos de vida más compactos, por ya sea que estén o muy cerca de sus vecinos como para que genere problemas, o muy alejados como para que pierdan esa relación de comunidad que les genera, por ejemplo, lo que es dentro de vivir dentro de un barrio. Entonces, es importantísimo que los proyectos que estemos generando sean generadores de comunidad, que impulsen mediante el diseño de la cercanía entre los vecinos y que les provean siempre zonas de socialización, porque muchas veces también nos enfocamos en lo que es generar espacios para que las personas estén dentro de sus hogares, estén dentro de sus edificios, y obviamos lo importante que es para las personas también el poder desarrollarse, el poder relacionarse en los espacios exteriores que tienen los lugares donde viven. Y por supuesto, proyectos que sean energéticamente eficientes, que ya son la mayoría de estrategias que solemos ver, de captación de energía solar, de captación de agua llovida, ¿verdad? Pero hablamos también de otras estrategias más pasivas como uso de protecciones para nuestros edificios, captación de energía solar para el alumbrado público, no solo para el uso de las viviendas, sino también para otros servicios como el alumbrado público de las viviendas. Y el ahorro y la reducción del consumo de energía mediante estrategias pasivas que vamos a implementar dentro de nuestras mismas viviendas. Aunado a este tipo de ejes, pues podemos empezar a analizar cuáles son las estrategias que podemos aplicar dentro de los proyectos de vivienda, en este caso el que estoy usando como ejemplo, que desarrollé yo. Y lo podemos ir analizando por cuáles son los principales beneficios que vienen las personas desde el vamos cuando buscan vivir dentro de unas ciudades. El principal de los beneficios viene a ser la cercanía con las oportunidades. El objetivo de vivir en una ciudad es estar en cercanía con todos los beneficios que se tienen. Cuando tenemos proyectos de vivienda que se vuelven completamente inaccesibles para las personas o que se vuelven incluso completamente inaccesibles para los inversores, para los desarrolladores de proyectos por la cercanía por el alto valor que tiene el suelo urbano, con lo que topamos es con que estos proyectos empiezan a desarrollarse entonces en las periferias de las ciudades. ¿Por qué? Porque ahí el suelo es más barato. Es completamente contraproducente la estrategia. Realmente el tema de generar vivienda, de generar oportunidades, tiene que estar siempre ligado a esa cercanía con las ciudades. Por ejemplo, en el caso de este proyecto podemos ver que únicamente el 33% de las personas que vivían en la zona contaban con vehículo propio. Entonces hacemos énfasis en la necesidad de que este proyecto permita a las personas acceder a los servicios en bicicleta, a través de transporte público o incluso caminando, ya que el 44,8%, casi la mitad de la población de la zona, dependía del transporte público para movilizarse. Y hasta el 57% de los trabajadores debía movilizarse a otro cantón para trabajar, lo que también nos hace ver lo importante que es que los proyectos de vivienda estén cerca también de opciones de empleo. Actualmente existe una muy alta demanda de opciones de vivienda que se encuentran en la cercanía de los centros urbanos y las oportunidades que ofrecen, por lo que el desarrollo de vivienda cerca de esta necesidad es lo que deberíamos estar buscando. Una de las respuestas que hemos sabido dar para esta necesidad es el desarrollo de los usos mixtos, porque hablábamos del alto valor que tiene en este momento el suelo urbano y una forma de poder valorizar más la forma en la que estamos dando uso a esos suelos es a través de usos mixtos. Y es donde podemos ver que cada vez más es más fácil ver proyectos que no solo cuentan con viviendas, sino que cuentan también con supermercados, que cuentan con espacios de alquiler, que cuentan con gimnasios, o que cuentan con locales más pequeños para que las personas puedan desarrollar sus propios emprendimientos. Porque así como tener opciones de empleo cerca de los hogares es muy bueno para las personas que viven dentro de estos proyectos, lo cierto es que ofrecerles también opciones de desarrollo para que ellos tengan sus propios emprendimientos. Es una forma de facilitar la movilidad social, que es lo que buscamos promover con este tipo de proyectos, porque por supuesto, ¿qué persona no estaría agradecida con poder trabajar en el mismo lugar en donde vive? Entonces tenemos el objetivo de ofrecer a las personas un estilo de vida que sea íntegro,
porque muchísimos de los proyectos que estamos desarrollando consisten en únicamente ofrecer a las personas un techo, ¿verdad? Entonces les estamos dando un lugar donde vivir, pero no les estamos dando un estilo de vida, no les estamos dando esa forma de vivir, esa forma de poder desarrollarse, esa forma de propiciar la movilidad social. Los usos mixtos también nos permiten aprovechar todas esas plantas bajas de los edificios, en lo que es espacio público, en lo que es zonas de encuentro, para que podamos generar no solo ciudades más seguras, también por las bolsas de actividades, por todo el conjunto de personas que estamos generando, sino también dedicar esos niveles a la actividad comercial y al espacio público, de forma que no estamos generando proyectos únicamente para los habitantes de este, sino también estamos generando un espacio con valor para todo el sector, para toda la comunidad donde lo estamos ubicando. Los usos mixtos vienen también, como mencionaba yo, de la mano del trabajo. Antes mencionaba que es hasta el 72,9% de las personas las que deben trasladarse a otro cantón para trabajar, eso en el caso del PIL de Goicoechea, donde está desarrollado este proyecto, y que el 82,3% se desempeñaba dentro del sector terciario de usos y servicios. Entonces, poder ofrecer locales de escala baja permite que esas personas puedan desarrollar sus comercios, puedan continuar con el estilo de vida que tienen, puedan alimentar a sus familias. Y vemos que la generación de fuentes de empleo cerca de la vivienda también dinamiza la actividad de la zona, las hace más seguras, las hace más atractivas. Estamos generando beneficios no solo para los habitantes, sino también para toda la comunidad. En comunidades donde vemos que existe una alta demanda de vivienda cerca de fuentes de empleo o de proyectos que ya como tal los incorporan dentro de sí. En el caso del proyecto que yo desarrollé, toda la planta baja está desarrollada a lo que es el alquiler o la venta de espacios comerciales, de zonas públicas, de zonas para descansar, de ciclovías, para que todas las personas puedan hacer uso de esa primera planta de los edificios. El punto de destinar esa primera planta de los edificios a las personas, a la generalidad de personas, es también poder generar espacio público de calidad. Porque el desarrollo, si lo que estamos buscando es a través de un proyecto más compacto, un proyecto en altura, un proyecto que haga un mejor uso del suelo, no es sencillamente tener más espacio para seguir construyendo, sino también tener más espacio para poder generar espacio público de calidad. Poder generar espacios donde las personas puedan relacionarse con sus vecinos, puedan generar nuevas relaciones, conocer gente nueva, salir a pasear a sus perros, poder salir a pasear en bicicleta, y que incluso el poder pasar un fin de semana en familia no implique alejarse mucho de su vivienda, sino que tengan todas esas opciones de recreación, que tengan todas esas opciones de alimentación, muy cerca del lugar en donde están viviendo. Entonces, invertir en el espacio público y en las personas es lo que revaloriza la zona y lo que termina revalorizando los proyectos, y es la forma en la que debiéramos estar desarrollando. Podemos ver en el caso de este proyecto, como toda la primera planta baja, siempre lleva un concepto de invernadero para la generación de sombra, de vegetación y un ambiente agradable en invierno. Porque no estamos hablando únicamente de generar espacios verdes, de generar el play tradicional, sino que tenemos que pensar en espacios que inviten a las personas a quedarse, que inviten a las personas a conocer el proyecto. Que tal vez las personas estaban sencillamente cruzando por la acera, pero elementos de baja altura, elementos de sombra como los árboles, elementos como la vegetación, como el uso de flores, los invite a ellos a acercarse al proyecto, a conocerlo un poco más, hacer un poco más largo, tal vez sí, el recorrido que estaban teniendo, pero poder llevarse una mejor experiencia sencillamente de haber caminado o haber conocido los alrededores del proyecto. Y es una forma en la que también hacemos que las personas se acerquen a los locales que estábamos generando. Porque si no logramos que las personas sientan interés en acercarse al proyecto, por más locales comerciales que estemos generando, lo cierto es que siempre van a fracasar por el hecho de que no estamos invitando a las personas a ser parte de ese actividad. Entonces el espacio público de calidad siempre se convierte en la forma más fácil de convencer a las personas de que este tipo de proyectos vale la pena. Porque el mismo espacio público revaloriza la vivienda que las personas están comprando. Entonces, muchas veces se habla de que el tema de acceder a una vivienda es que en el momento que la compras, pues se empieza a desvalorizar con el tiempo. Pero el objetivo de este tipo de proyectos es que la zona, no solo la vivienda, sino la zona en general, se vea revalorizada por todo el atractivo que estamos generando para las personas. Hablaba yo sobre lo importante que es que nuestros proyectos sean entornos generadores de comunidad. Y ya tocamos a través de, por ejemplo, los espacios públicos, los alrededores de nuestros proyectos, pero lo cierto es que los mismos edificios construidos tienen que convertirse en espacios donde las personas puedan desarrollarse, puedan conocer
nuevas personas y puedan llevar de una mejor manera sus vidas. ¿Por qué? Porque muchísimos de los proyectos que podemos ver desarrollados tienden a ser proyectos un poco claustrofóbicos, en el sentido de que sabemos que por la necesidad de evitar la mayor cantidad de viviendas, de espacio útil, de espacio alquilable, de espacio vendible para las personas, terminamos dejando en un segundo plano lo que es todo el espacio público que pasa a ser parte de estos edificios. Principalmente, a mí siempre me ha llamado la atención lo que es el tema de los pasillos, que es la forma más importante a través de la cual las personas se movilizan a través de este proyecto. Un pasillo que sea pues claustrofóbico, sin iluminación natural, sin espacios de recreación, sin espacios donde las personas puedan conocerse, sin espacios donde las personas puedan toparse y donde la mayor actividad social que van a encontrar es seguramente el saludo que le hagan al vecino cuando se lo topen viniendo del supermercado. Lo cierto es que son espacios que no terminan propiciando esa sensación de comunidad dentro de las personas y es el miedo que muchas de las personas expresan. Entonces, por ejemplo, en el caso de este edificio, podemos ver cómo hay formas de llevar esos pasillos al exterior, de convertir esos pasillos en miradores, en espacios de encuentro, de encuentros casuales, y cómo podemos hacer que algo tan simple o como un espacio de mero tránsito que tomamos a veces como lo son los pasillos, podemos verlo convertido en una amenidad más, en un espacio de interés, en un espacio de calidad para las personas, donde podemos ofrecer una vida en altura que sea menos solitaria. Las personas van a pasar muchísimo del tiempo de sus vidas dentro de sus viviendas, entonces lo menos que podemos hacer es que una actividad tan cotidiana como entrar o salir de la casa se convierta en una actividad que también propicie el poder saludar al vecino, el poder quedarte hablando con alguien, el poder salir y que el día esté muy agradable, te quedas viendo por el balcón. Entonces, los mismos pasillos se convierten en una parte útil del edificio y no sencillamente para lo que es conectar las distintas unidades de vivienda. Hablando de vida social, hablamos de que el 44,8% de las personas encuestadas en esta zona de IPIS de Goicoechea no realizaba actividades sociales dentro de su vivienda, por el motivo que fuera. Entonces, tomamos mucho en cuenta lo que es el que las personas tengan fuera de su vivienda, no solo en los alrededores como parques, sino, bueno, como mencionaba yo, en este caso de miradores, de pasillos, tengan un espacio para poder desarrollar más actividades con sus vecinos. Que el 35,2% dijo no contar con espacios cómodos en su hogar para realizar actividades sociales. Entonces, nuevamente, nada cuesta o es de suma importancia poder ofrecerle a las personas espacios en el exterior para que puedan desarrollar estas actividades. Porque lo cierto es que los mismos vecinos tienen todo su derecho de poder vivir en plenitud dentro del proyecto de vivienda que les estamos otorgando, aun cuando la vivienda que están alquilando o están comprando no logra dar con estas posibilidades. Y que la posibilidad de socializar fuera de la vivienda es lo que permite cercanía y un estilo de vida menos solitario para las personas. Es decir, tenemos que generar en la mayor medida posible espacios que fomenten la permanencia y la socialización de las personas en el espacio público, en los pasillos, en las escaleras, de manera que estas personas puedan socializar de mejor manera y mejorar sus estilos de vida. Enfocarse siempre en las personas. Si bien es cierto, los proyectos de vivienda más tradicionales y los que más fallan, fallan por esto, por enfocarse mucho en las personas, por enfocarse mucho en la vivienda. A veces se pierde de perspectiva que enfocarse en las personas también significa destinar menos espacio para los carros, destinar más espacio para lo que es la vegetación. Si hablamos de términos de biofilia, está completamente comprobado que el acceso a vegetación en distintas escalas, ya sea en parques, ya sea en espacios dentro de la vivienda, donde se puedan colgar plantas, donde se puedan poner macetas, son estrategias que no solo hacen que las personas tengan un mejor humor, sino que repercuten directamente sobre la salud de estas personas. Entonces, enfocarse en las personas no significa únicamente destinar la mayor cantidad de metros cuadrados a la vivienda, la mayor cantidad de metros cuadrados a espacios de parqueo, la mayor cantidad de metros cuadrados a dormitorios, sino que también tenemos que tomar en cuenta que pasos elevados, reductores de velocidad y calles compartidas son una forma de mejorar el espacio público, de revalorizar la zona, de ofrecer opciones de parqueo variadas, ya sea de alquiler, de parqueos transitorios, de parqueos removibles y alternativas como bahías en las calles. Es una forma de ahorrarnos muchísimo espacio en lo que es el parqueo, más en proyectos de vivienda, como es el caso de este,
que no ven una necesidad muy importante de espacios de parqueo porque las personas no tienen vehículo propio, y que hacerlas protegidas por parqueos como con jardines de lluvia y vegetación de sombra, por ejemplo, nos ayuda a dinamizar muchísimo más lo que son los espacios aledaños y los recorridos que tenemos dentro de los proyectos de vivienda que estamos realizando. Ya había mencionado yo lo que es el tema del diseño biofílico, y el diseño biofílico es lo que hace referencia a cuando incorporamos, ya sea directa o indirectamente, lo que es la vegetación dentro de nuestros proyectos. Podemos hacerlo a distintas escalas, podemos hablar desde las mismas plazas o parques que estamos incorporando dentro de nuestros proyectos, podemos incorporarlo desde el tema de la infraestructura, con proyectos que incorporen maceteros en los balcones, que incorporen terrazas verdes, que incorporen espacios dentro de los balcones para que las personas puedan generar sus propios jardines. O podemos hablar también de parques lineales, de jardines de polinizadores y de lluvia, que tengan también no solo embellezcan la zona, sino que también tengan ese aporte en tema de manejo de agua llovida, en tema de devolverle algo a la ciudad, de manera que logramos hacer ese contacto con la naturaleza, no solo un espacio agradable y bonito para las personas, sino también un espacio útil que beneficie la salud y que mejore la calidad de vida dentro de los entornos urbanos. Lo que buscamos es generar un ecosistema urbano con principios regenerativos. Es sumamente posible y sumamente fácil en un proyecto de vivienda urbano poder emplazarse dentro de nuestras ciudades sin que esto signifique necesariamente el tener que arrasar con toda la vegetación, con todo el espacio natural que ya contaba esta zona en un principio. Otras estrategias para poder incorporar la vegetación dentro de nuestros proyectos es la recuperación de las cubiertas de nuestros techos, que usualmente terminan siendo espacios subutilizados. Podemos convertirlos en espacios de vegetación y utilitarios para la captación de energía solar y de agua llovida, por ejemplo. Antes mencionaba el inmenso valor más en estos proyectos de altura que vegetación y jardines en los balcones tiene para las personas. Porque una de las cosas que las personas lamentaban a la hora de hablar de este tipo de proyectos era tener que renunciar, por ejemplo, a espacios como jardines dentro de sus viviendas. Porque hay distintas estrategias en las que podemos incorporarlos dentro de la misma infraestructura y tener la posibilidad de tener vegetación dentro de nuestras viviendas, a pesar de que estas se encuentren en un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto piso, etc. Es sumamente importante dotar a las personas también de espacios exteriores propios, y con esto de lo que estamos hablando se refiere muchísimo a balcones, por ejemplo. Lo muy agradecida que podría estar una familia o una persona que habite en un espacio en altura, de poder tener un espacio que también les dé cierta cercanía con el exterior, que le dé cierta cercanía con luz, con ventilación natural, y que no signifique que el hecho de vivir dentro de una torre de apartamentos sea una experiencia completamente claustrofóbica y que tenga esa sensación de hacinamiento dentro de su propia vivienda. Estrategias de este tipo también lo que permiten es visibilizar y proteger los recursos naturales aledaños ya existentes, ya que si visibilizamos dentro del proyecto, por ejemplo, las laderas de los ríos, si visibilizamos el estado de los árboles, si visibilizamos el estado de las zonas públicas, esto nos ayuda muchísimo también a que las personas estén conscientes de la realidad del proyecto donde están viviendo y tengan muchísimo más interés por conservarlo de la mejor manera posible. El tema de los balcones que mencionaba yo y que aquí, bueno, aquí vemos cómo está implementado dentro de las unidades de vivienda de este proyecto. Absolutamente todas las unidades de vivienda cuentan con su balcón propio, con su balcón bastante amplio, ¿verdad? No estamos hablando de balcones sumamente pequeños que sencillamente cumplen con un mínimo de iluminación y de ventilación natural para las personas, sino que dentro de los proyectos, dentro de este proyecto y de los proyectos en general, pienso yo, es sumamente importante hacer difuso ese borde entre el exterior y el interior. Es una forma de poder hacer que las personas entiendan que el hecho de vivir en un edificio en altura no va a significar siempre, ¿verdad?, estar completamente desconectados del exterior, estar completamente desconectados de la naturaleza. Y es una forma también de fomentar el ahorro y la reducción del consumo de energía mediante estrategias pasivas, ¿verdad? Este balcón va a ser el que va a ventilar principalmente la vivienda, de manera que nos ahorramos el tema del uso de ventiladores eléctricos, el tema de aires acondicionados, el uso de protecciones solares como aleros y los paneles y las galerías
también nos ayuda a reducir este tipo de gastos en lo que es energía, en iluminación, energía, en ventilación artificial. Entonces, no solo estamos dándole a las personas espacios de calidad dentro de sus viviendas, donde se sientan bienvenidos a pasar ahí la tarde, donde se sientan bienvenidos a invitar a sus vecinos a tomar café, donde se sientan bienvenidos sencillamente a ver el exterior de su vivienda, sino que es una forma también en la que podemos hacer que las unidades sean más asequibles y que las personas vean menos afectado el gasto que les esté significando vivirlo dentro de las ciudades. Siguiendo dentro de esta línea de pensamiento, por ejemplo, ¿qué es lo que hace a un hogar de las orquídeas un hogar de las orquídeas? Y son muchísimas de las estrategias de ahorro de recursos, de reduccionismo dentro de los materiales de construcción que estamos hablando, los que terminan haciendo a un hogar de las orquídeas un hogar de las orquídeas. Hablamos, por ejemplo, de estrategias como espacios flexibles y eficientes, ¿verdad? Tratar de que exista la menor cantidad de puertas, la menor cantidad de paredes dentro de la vivienda, de manera que la ventilación es más continua, la iluminación de los balcones llega muchísimo más fácil a la totalidad de los espacios. Espacios sin cielos, ya que si bien es cierto, las unidades de vivienda que se emplearon aquí son muy compactas, son de escalas bastante reducidas, el hecho de reducir la planta o la huella de una vivienda no significa que tengamos que reducir también la altura de esta vivienda. Entonces son estrategias que podemos tomar para hacer que el vivir dentro de una vivienda compacta no se sienta necesariamente como vivir también dentro de una vivienda así. El uso de materiales expuestos nos permite muchísima reducción de costos, ¿verdad? A veces podemos agradecer que si bien es cierto, hay muchísimos acabados dentro de las viviendas que a la gente le gustan mucho, la gente se siente muy atraída por acabados que hagan ver pues, su vivienda un poco más agradable. Lo cierto es que reducir el tipo de costos en el uso de este tipo de materiales también permite hacer más asequible y facilitar muchísimo más el acceso de las personas a las viviendas. Viviendas completamente sin aire acondicionado, como mencionaba antes, valernos de estrategias pasivas como ventiladores, como las galerías, como los amplios ventanales y el resto de estrategias de climatización pasiva que podemos tomar en cuenta dentro de estos proyectos. Y otra de las estrategias tomadas es que ninguna de las unidades de vivienda cuenta con un segundo baño, esto para manera de reducción de costos y tomando en cuenta también la familia promedio que habitaba en el PIB de Goicoechea, una familia de 3,5 personas en promedio por vivienda, lo que, digamos, no aseguraba la necesidad de, por ejemplo, contar con lujos como los son segundos baños dentro de las viviendas. Entonces, analizar un poco con quiénes estamos tratando, conocerlos, saber cómo sería ese estilo de vida y empezar a usar un poco más el sentido común dentro de las cosas que podemos o no podemos proveerles a las personas dentro de su vivienda, es lo que nos permite un diseño más específico para las personas con las que estamos tratando y así ahorrarnos entrar en lujos innecesarios que terminarán siendo gastos que las personas, pues algunos podrán pagar, otros no podrán pagar. Y otra de las estrategias es también ofrecer distintas tipologías, porque hablaba yo de la familia promedio de PIB de Goicoechea, una familia de 3,5 habitantes por hogar, papá, mamá, hijo, 2 hijos incluso, pero lo cierto es que nunca vamos a encontrar 2 familias distintas, por lo que a la hora de ofrecer tipologías de vivienda no podemos creer que las viviendas que estamos ofreciendo se van a adaptar de la misma manera a una familia y menos aún a una familia con el tiempo, ¿verdad? Todas las familias son distintas ahora y la misma familia no va a ser la misma familia dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 5 años. Y son cosas que tenemos que tomar en cuenta dentro del planeamiento de la vivienda que estamos generando, dentro del planeamiento de los proyectos que estamos haciendo. Y desde la base de ofrecer distintas tipologías de vivienda, como las que podemos ver aquí, ¿verdad? Una vivienda para una persona, cada vez estamos viendo más común el fenómeno de personas, de estudiantes que viven solos, de apartamentos más pequeños que se alquilan como Airbnb. Entonces, ofrecer apartamentos para una persona, hoy en día, si bien no lo era viable antes, hoy en día es una opción completamente viable y completamente aceptable dentro de un proyecto que estamos desarrollando. Hogares para 2 personas, ¿verdad? Hoy en día también podemos ver un auge dentro de hogares de 2 personas, parejas que no se casan, parejas que deciden tener hijos, amigos o amigas, estudiantes que comparten un apartamento. Entonces podemos ver cómo el hecho de que las mismas familias se estén volviendo cada vez menos tradicionales significa que los hogares cada vez, las viviendas cada vez tienen que volverse menos tradicionales también para poder responder a este tipo de
de necesidades de personas. Porque no es justo que una familia que consta de una pareja y un perro, ¿verdad?, se vea obligada a alquilar un dormitorio, una vivienda, perdón, de 4 personas con 2 dormitorios, siendo que van a terminar con un dormitorio que no van a estar utilizando. Entonces tenemos que pensar en las necesidades que tienen las personas, en las distintas familias que tenemos, cómo van a cambiar estas familias con el tiempo, cómo pueden cambiar las unidades de vivienda, los apartamentos con el tiempo, ¿verdad? Que era a través del uso de menos particiones, de menos paredes, ¿verdad? Hacemos que los hogares y que las viviendas sean muchísimo más modificables, muchísimo más adaptables para las personas, porque, como mencionaba, es sumamente importante, perdón, recordar que todos los hogares son distintos y que van a cambiar con el tiempo. Esa es una seguridad que tenemos. Y estas son solo algunas de las estrategias que, bueno, en mi caso, puse en práctica para este proyecto, y son las estrategias con las que me planteé en su momento que este proyecto fuera demostrativo, que no solo a través de palabras, sino también a través de imágenes, a través de gráficos, a través de diagramas, este proyecto fuera una forma en la que podemos demostrarle a las personas tal vez esas ideas iniciales que tenían no son del todo ciertas, que sí es posible que podamos acceder a la vivienda dentro de las ciudades, que sea sostenible, que sea agradable, que sea un lugar donde deseamos vivir, que no sea sencillamente un techo donde vivir, sino que lo que se nos está otorgando o a lo que estamos accediendo es un estilo de vida, que sea un lugar que atienda nuestras necesidades hoy y que pueda atender nuestras necesidades el día de mañana, de manera que en mi caso como arquitecto y en el caso de las demás personas que nos dedicamos a esta área de la arquitectura, de la construcción, de la ingeniería, ¿verdad? Yo creo que es sumamente importante no desalentarnos al recibir este tipo de opiniones y recordar que siempre tenemos la obligación, pienso yo, que tenemos la obligación de siempre proponer, de siempre pensar en cosas nuevas, siempre estar tratando de habitar el presente, ¿verdad? Saber reconocer aquellas ideas anteriores que hoy en día no son válidas, saber reconocer esas ideas del futuro que pueden traernos muchísimas más posibilidades, porque si algo yo estoy seguro es de que contamos con las personas, de que contamos con las ideas necesarias para que las mismas ciudades de nuestro país y de todo el mundo en general prosperen de la mejor manera y que podamos hacer que el habitar dentro de las ciudades sea sostenible, sea más agradable y que sea una posibilidad para todas las personas que comparten este sueño. Muchísimas gracias. Le damos las gracias al arquitecto Esteban Quiroz por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. No sé si alguien tiene alguna consulta por acá. Ok, don Taylor Conef dice, ¿cómo se manejan las aguas residuales de un lugar con tan poca área? Ok, una pregunta muy interesante. En mi caso, dentro del área de la arquitectura, no sabría darte una respuesta a cabalidad con lo que es este tema, pero en el caso de este proyecto, por ejemplo, existía la particularidad de que el lote donde se encuentra ubicado está en cercanías con un río. Entonces, a la hora del planteamiento, una de los mayores inconvenientes que había o de las mayores dificultades que había era ese tema de tratamiento de aguas residuales, tanto del proyecto, que bueno, usualmente se trabaja a través de los retiros, sino también lo que era el uso del agua, el tratamiento del agua llovida. Entonces, fue a través de pues, los jardines de lluvia que se están incorporando dentro del proyecto, dentro de todos los jardines que se están incorporando dentro de las cubiertas, dentro de la reutilización del agua llovida para los mismos servicios de la vivienda, por ejemplo, de servicio sanitario, donde se atacaba por un lado el tema de las aguas llovidas, donde se atacaba un poco el tema de la contaminación que pueden acarrear este tipo de aguas, pero lo cierto es que sí tengo que reconocer que por lo menos este proyecto, con el nivel de desarrollo que tuvo, no llegó al tema del tratamiento de ese tipo de aguas, más allá del tratamiento tradicional que tienen los proyectos de este tipo. Entonces, disculpad, pero no es mi área de experiencia ni de expertise, digamos, por ejemplo. Muchísimas gracias. Veo que no tenemos más preguntas por acá. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor valoren la charla. Para nosotros es muy importante su opinión.
Y le doy la palabra al arquitecto Esteban Quiroz para que dé unas palabras de cierre. Sí, bueno, reiterar lo que mencionaba al principio, ¿verdad? Yo sumamente agradecido siempre de que las personas pongan interés, de que las personas lo escuchen a uno, de que hagan preguntas, porque siempre se presta muchísimo para que uno aprenda, para que uno tome notas, para que, bueno, por ejemplo, ahora me voy a llevar la duda del tema de las aguas residuales dentro de este proyecto. Y es parte de lo mismo que trata la exposición que yo estoy llevando a cabo, ¿verdad? Que siempre nos cuestionemos, que siempre sepamos aprender, que siempre sepamos que los proyectos pueden mejorar y estar siempre muy abiertos a la discusión, a la charla, a la plática, y por eso estoy sumamente agradecido con los espacios, con estos espacios que nos está ofreciendo el colegio en este caso, para que distintos profesionales nos podamos conocer, podamos hablar, podamos compartir ideas, porque a la postre somos todos como conjunto, como grupo, los que estamos encargados del desarrollo de este tipo de proyectos y que se hagan de la mejor manera. Entonces, reitero, muy agradecido con el colegio, muy agradecido con todas las personas que estuvieron aquí presentes, que me pusieron atención y ojalá nos volvamos a encontrar en conferencias, trabajando, en lo que sea, pero yo muy agradecido de que seamos todos parte de este gremio y que estemos interesados en las cosas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias al arquitecto Esteban Quiroz por la excelente conferencia. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche. Recordarles que la charla queda grabada y se colocará a partir de mañana en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Y si es posible que me anoten ahí en el chat qué otras charlas les gustaría que nosotros, o temas que nosotros tratemos en estas charlas virtuales. Y nosotros con todo gusto buscaremos profesionales en las áreas que ustedes nos soliciten para realizarlas. Tengan todos y todas muy buenas noches.